El viento helado de la meseta castellana azotaba sin piedad los muros de piedra, silbando entre las grietas de antiguas ruinas olvidadas por el tiempo. Era un amanecer plomizo del siglo XI, donde la bruma envolvía los valles profundos y el eco de la soledad reinaba absoluto sobre la tierra yerma. Allí, la luz del sol apenas se atrevía a cruzar los umbrales de monasterios que parecían condenados al polvo, reflejando un paisaje austero y endurecido, testigo mudo de una fe que buscaba refugio entre la desolación. En aquel tiempo convulso, la península ibérica ardía bajo el fragor de la reconquista y la ambición desmedida de los linajes reales. Las fronteras se dibujaban con sangre y el poder se medía en oro y vasallaje impío. Incluso lo sagrado peligraba ante la codicia de los tronos terrenales. La Iglesia, asediada por mandatos reales injustos, temblaba ante la voz de monarcas poderosos que creían poseerlo todo, confundiendo peligrosamente la autoridad de Dios con el capricho de los hombres. Sin embargo, en medio de aquel estruendo de hierro y vanidad, surgió una figura que no portaba espada ni cota de malla. No era un guerrero de los campos de batalla, sino un humilde pastor de almas, un monje cuya fortaleza no residía en la fuerza bruta, sino en la inquebrantable rectitud de su espíritu. Donde otros bajaban la mirada temblando ante la ira del rey, él sostuvo la suya con la serenidad de quien sabe que sirve a un Señor más alto, desafiando el poder absoluto con la simpleza de la verdad y aceptando el amargo camino del destierro como semilla de su gloria. Su destino lo llevaría a levantar de los escombros un faro de luz que iluminaría la cristiandad entera, transformando un valle de lágrimas en un santuario de arte y oración. Sus manos, dedicadas al trabajo silencioso, portarían el don divino de romper las cadenas de hierro de los prisioneros y los grilletes del miedo, demostrando que incluso en la ruina más oscura, la santidad puede florecer. Esta es la historia de Santo Domingo de Silos, el constructor de milagros y libertador de cautivos. La historia de este gigante de la fe comenzó lejos del mármol de los altares, en la humilde sencillez de la tierra, bajo el cielo inmenso de cañas, en La Rioja, allá por el año 1000. España era entonces un tapiz rasgado por la guerra. Al norte, los reinos cristianos de León, Castilla y Navarra pugnaban por sobrevivir y expandirse. Al sur, el poderío musulmán mantenía una frontera líquida y peligrosa, donde la vida valía menos que el acero de una espada. En este escenario de incertidumbre, nació Domingo, un vástago de padres campesinos, destinado, según el parecer de los hombres, a labrar surcos en la tierra seca. Desde su más tierna infancia, aquel niño mostró que sus ojos no miraban lo que miraban los demás. Enviado por su padre a cuidar los rebaños en las colinas solitarias, Domingo no encontró en el silencio del campo aburrimiento, sino un templo sin techo. Mientras otros niños jugaban a la guerra imitando a los caballeros, él protegía a los corderos más débiles con una ternura inusual, viendo en cada criatura un reflejo del Creador. Pasaba horas absorto, no en la ociosidad, sino en una contemplación profunda, hablando con Dios con la naturalidad con la que el viento habla con las hojas. La soledad de los pastizales fue su primer claustro, el balido de las ovejas, su primer salmo. Pero el alma de Domingo, vasta como el horizonte, no podía saciarse solo con la piedad doméstica. La llamada divina, insistente y dulce como una campana lejana, lo impulsó a dejar atrás la herencia de sus padres y la seguridad del hogar. No buscaba una vida cómoda, sino la entrega total. Así, con el corazón encendido y las manos vacías de posesiones mundanas, cruzó las puertas del gran monasterio de San Millán de la Cogolla, cambiando la libertad de los montes por la obediencia de la regla y el cayado de pastor por el hábito negro de la orden benedictina. Dentro de los muros sagrados de San Millán, el tiempo parecía detenerse, sometiéndose al ritmo eterno del ora et labora. La vida monástica no era un escape del mundo, sino una batalla espiritual librada en el silencio. Bajo la estricta regla de San Benito, Domingo se forjó como el acero en la fragua. Sus días transcurrían entre el canto gregoriano que elevaba el alma en la penumbra de la capilla, el estudio de las sagradas escrituras a la luz temblorosa de una vela y el trabajo manual que doblaba la espalda, pero elevaba el espíritu. No buscaba destacar, y sin embargo, su virtud brillaba con tal intensidad que no podía ocultarse.
Su obediencia no era servilismo, sino amor. Su humildad no era debilidad, sino la base de una autoridad moral indiscutible. Pronto, sus hermanos monjes vieron en él no a un igual, sino a un guía. Fue nombrado prior y posteriormente abad de San Millán. Bajo su gobierno, el monasterio floreció, restauró la disciplina relajada y alimentó tanto las mentes con cultura como los cuerpos de los pobres que llamaban a la puerta. Pero la paz del claustro estaba a punto de ser perturbada por la tormenta del mundo exterior. En el trono de León se sentaba Fernando I, llamado el Grande, un monarca de ambición voraz y espada larga. El rey, inmerso en costosas campañas militares para expandir sus dominios y someter a las taifas musulmanas, veía en los ricos monasterios no casas de oración, sino arcas de tesoro listas para ser saqueadas bajo el pretexto de impuestos y derechos reales. La tensión se hizo palpable cuando los emisarios reales llegaron a San Millán, no con peticiones de oraciones, sino con exigencias de tributos exorbitantes. El rey consideraba el monasterio como un feudo más, y a sus monjes, vasallos obligados a financiar sus guerras. Pero se encontró con un muro. Domingo, el abad que había sido pastor, se irguió para proteger a su nuevo rebaño. Con firmeza, se opuso a las demandas, argumentando que los bienes de la iglesia eran el patrimonio de los pobres y el sustento del culto divino, no monedas para pagar mercenarios ni forjar lanzas. No era avaricia lo que movía al santo, sino justicia. No defendía oro, sino la libertad sagrada de la esposa de Cristo frente al yugo del César. El conflicto no tardó en trasladarse de la quietud del monasterio al bullicio de la corte. El rey Fernando, poco acostumbrado a que se le contradijera, y mucho menos por un monje desarmado, convocó a Domingo a su presencia en Burgos. La escena parecía dispuesta para la intimidación. El monarca, rodeado de nobles, soldados y el brillo del poder terrenal. Frente a él, Domingo, solo, vestido con la lana burda de su hábito y armado únicamente con su breviario. La atmósfera era densa, cargada de la violencia contenida de los poderosos. El rey exigió sumisión y la entrega de los tesoros de San Millán. Pero la respuesta de Domingo resonó con una claridad que heló la sangre de los cortesanos. No hubo temblor en su voz, ni súplica en sus palabras. «Rey», dijo el santo, mirando al monarca a los ojos, «podéis disponer de mi vida, pues vuestro es el poder de la espada sobre la carne mortal. Pero no podéis disponer de lo que pertenece al Rey de Reyes. Yo soy solo el administrador de los bienes de Dios y de los pobres, no su dueño para entregarlos al capricho de la guerra. Lo que es sagrado no se toca». La ira del rey estalló como una tormenta de verano. Aquella negativa fue interpretada como sedición, como una afrenta imperdonable a la corona de León. Fernando I, ciego de orgullo, pronunció la sentencia fatal, el destierro perpetuo. Expulsó a Domingo de su amado San Millán, de las tierras de su infancia, de la comunidad que había guiado. Le arrebató su hogar, su cargo y su honor ante los hombres. Domingo aceptó la sentencia sin una palabra de rencor. No vio en el exilio una desgracia, sino el misterioso actuar de la providencia. Sabía que los caminos de Dios, a menudo, comienzan donde terminan los caminos de los hombres, y que la semilla debe ser enterrada en la oscuridad de la tierra para poder dar fruto. Así, dejó atrás todo lo que conocía. Con el corazón roto pero el espíritu intacto, tomó su bastón y caminó hacia los polvorientos senderos de Castilla, un hombre solo contra el poder del mundo, confiando en que Dios le proveería una nueva morada, aunque no sabía dónde ni cómo. Sus pasos de desterrado lo guiaron hacia el sur, hacia las tierras áridas de Castilla la Vieja. Allí, el rey Fernando de Castilla, hermano del rey que lo había expulsado y, paradójicamente, quien le daría asilo, le ofreció un refugio que parecía una burla cruel: el antiguo monasterio de San Sebastián de Silos. Cuando Domingo llegó al valle, el panorama era desolador. Lo que encontró no fue un santuario, sino un esqueleto de piedra. El monasterio estaba en ruinas, sus muros desmoronados, sus techos abiertos al cielo inclemente, y en su interior malvivían apenas media docena de monjes, desanimados y empobrecidos, que habían olvidado el fervor de su vocación entre la miseria y el abandono.
El lugar parecía muerto, un cementerio de esperanzas olvidadas. Cualquier otro hombre habría dado media vuelta, derrotado por la magnitud de la tarea. Pero Domingo no miraba con los ojos de la carne, sino con los de la fe. Donde otros veían ruinas y ortigas, él vislumbró una Jerusalén celestial. Sintió en su corazón una certeza ardiente. Aquí, se dijo, en este valle de sombras, florecerá la vida. Aquí levantaremos una fortaleza para Dios. Con una energía inagotable, el santo abad se puso manos a la obra. No solo dirigió la reconstrucción, sino que él mismo cargó piedras y mezcló argamasa. Su ejemplo encendió una chispa en los monjes abatidos, transformando su apatía en celo sagrado. Bajo su dirección, se restauraron los edificios, se roturaron las tierras baldías y se estableció una disciplina cluniacense rigurosa y bella. El sonido de los cinceles se mezcló con el de los salmos. El milagro de la restauración no fue solo físico. Silo se convirtió en un faro de cultura y espiritualidad. El scriptorium del monasterio comenzó a producir manuscritos de una belleza inigualable, preservando el saber antiguo para las generaciones futuras. La liturgia recuperó su esplendor, y la caridad hacia los pobres se convirtió en ley. La fama de la santidad del abad Domingo comenzó a extenderse como el aroma del incienso, cruzando valles y montañas, atrayendo peregrinos y vocaciones. El desierto había florecido, la piedra rechazada se había convertido en piedra angular. Pero la obra de Domingo no se limitó a la piedra y al pergamino. Su corazón, inflamado de compasión, sentía el dolor de los que sufrían la peor de las suertes en aquella era de fronteras sangrientas, los cautivos. Cientos de cristianos se pudrían en las mazmorras de los reinos de taifas, cargados de hierros, olvidados en la oscuridad, sin esperanza de rescate. Fue entonces cuando el poder de su intercesión rompió las barreras de lo natural. Se cuenta que un caballero cristiano, de nombre Gómez, yacía preso en una sórdida mazmorra sarracena. Sus pies y manos estaban atenazados por pesados grilletes que le habían llagado la carne hasta el hueso. En la negrura absoluta de su celda, al borde de la locura y la desesperación, Gómez recordó la fama del santo abad de Silos y clamó a él con toda la fuerza de su alma, no con voz, sino con lágrimas. De pronto, en el silencio sepulcral de la prisión, una luz cálida, que no provenía de antorcha alguna, inundó la estancia fría y húmeda. En medio del resplandor apareció la figura de un monje anciano, vestido con el hábito benedictino, cuyo rostro irradiaba una paz paternal y soberana. Era Domingo. El santo no pronunció palabra, simplemente se inclinó con una sonrisa compasiva y extendió su mano hacia los hierros. Al leve contacto de sus dedos, ocurrió lo imposible. Los grilletes, forjados para resistir golpes de masa, se abrieron con un gemido metálico y cayeron al suelo con un estruendo sordo, como si fueran de barro seco desmoronándose. Las puertas de la prisión, trancadas con cerrojos dobles, giraron sobre sus goznes sin que mano humana las empujara. El caballero, atónito y tembloroso, comprendió que la libertad se le había regalado desde el cielo. Guiado por aquella luz invisible, huyó a través de la noche, cruzando peligros y fronteras hasta llegar a las puertas de Silos. Al entrar en el claustro, encontró al abad Domingo caminando serenamente. El santo lo miró y, con la sencillez de quien ha obrado por mandato divino, le dijo: «Ya te estaba esperando, hijo. Ve y da gracias a Dios, pues Él es quien rompe las ataduras». Gómez, llorando, depositó las cadenas rotas a los pies del santo como exvoto. Y no fue el único. La noticia corrió como el fuego, y pronto el monasterio comenzó a llenarse de cautivos liberados, hombres de guerra y simples campesinos que llegaban portando sus hierros, testigos mudos de un poder que no conocía barrotes. El claustro se convirtió en un bosque de cadenas colgadas, un monumento a la libertad del espíritu. Domingo de Silos se consagraba así, para siempre, como el redentor de cautivos. Los años pasaron, y el cuerpo de Domingo, desgastado por las penitencias y la fatiga de la construcción, comenzó a declinar. Sin embargo, mientras su carne se debilitaba, su espíritu parecía volverse más lúcido y transparente, como una lámpara cuya llama consume el aceite para dar su luz más brillante al final. Sentía cercano el momento de su partida,
el gran encuentro con aquel a quien había servido en la soledad de los pastos y en el bullicio de la obra. Reunió a sus monjes por última vez, no con tristeza, sino con la serenidad del viajero que divisa su hogar. Les instó a mantener la llama de la caridad, a no descuidar jamás la alabanza divina y a amar el silencio donde Dios habita. El 20 de diciembre del año 1073 llegó la hora suprema. Domingo pidió ser llevado a la iglesia del monasterio. Allí, rodeado de sus hijos espirituales que ahogaban el llanto en oraciones, recibió los últimos sacramentos. La atmósfera en la celda cambió. Cuentan las crónicas que un suave aroma, indescriptiblemente dulce, mezcla de azucenas e incienso celestial, impregnó el aire, disipando el olor a muerte. Al exhalar su último suspiro, su rostro, surcado por los años y las fatigas, se transfiguró. Las arrugas del dolor se suavizaron y una belleza sobrenatural, una paz profunda y luminosa, se asentó sobre sus facciones. No era la rigidez del cadáver, sino el reposo del justo. Domingo había cruzado el umbral. La noticia de su tránsito se extendió por toda Castilla y multitudes acudieron a despedir al Padre, al Defensor, al Santo. Fue enterrado en el mismo monasterio que él había resucitado, convirtiéndose en el cimiento espiritual de sus muros. La muerte de Domingo no fue un final, sino un comienzo glorioso. Su legado no quedó atrapado en la tumba de piedra, sino que estalló en una primavera de fe y cultura. Bajo la guía de su sucesor, el monasterio de Silos continuó creciendo, levantando el claustro románico que hoy asombra al mundo, un bosque de columnas donde la piedra parece cantar y contar historias sagradas, una joya que respira la espiritualidad de su fundador. Su influencia atravesó incluso el tiempo y los linajes. Un siglo después de su muerte, una madre angustiada, Juana de Asa, peregrinó a su tumba pidiendo un hijo. En sueños el santo de Silos se le apareció anunciándole el nacimiento de un niño que sería una antorcha para el mundo. En agradecimiento ella llamó a su hijo Domingo, Domingo de Guzmán, quien fundaría la orden de predicadores, extendiendo el eco del nombre de Silos hasta los confines de la tierra. Pero su obra más conmovedora perdura en el corazón de los fieles. A lo largo de los siglos, Santo Domingo de Silos se consolidó como el patrono de los pastores, recordando sus humildes orígenes, y sobre todo, como el abogado de los encarcelados. Su tumba siguió rodeándose de cadenas y grilletes, testimonios de hierro de su incesante intercesión. Hoy, el monasterio de Silos sigue en pie, majestuoso y sereno. En su interior, la comunidad benedictina mantiene vivo el fuego que Domingo encendió, y el canto gregoriano sigue elevándose hacia el cielo como una columna de incienso ininterrumpida. Pero el santo no vive solo en la historia o en la piedra tallada. Hoy, miles de almas que atraviesan la soledad de la viudez, el frío de la incomprensión o las rejas invisibles de la angustia y la depresión, encuentran en el recuerdo de Domingo un refugio silencioso. Aquellos que se sienten prisioneros de sus propios errores, encadenados por vicios o circunstancias que parecen no tener llave, miran hacia Silos buscando la mano que, hace 1000 años, hizo caer el hierro al suelo con solo un toque de compasión. Santo Domingo de Silos, rompedor de cadenas y pastor de la esperanza, ruega por nosotros.